Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Son varios los temas que tenemos que comentar. Soy Enrique Castillo y los invito para que durante la siguiente hora podamos, conjuntamente con ustedes, conocer qué piensan nuestros invitados con respecto a los distintos temas que se han presentado. Obviamente, lo de Ollanta Humala y Nadine Heredia termina siendo uno de los más importantes de todo este tiempo. Un expresidente y la primera dama simultáneamente ingresados a dos penales, separados como matrimonio, en dos penales que ha traído todo tipo de reacciones. Hoy analizaremos parte de todo eso, porque se viene la apelación. Y entonces ahí hay que ver cuáles serían las líneas que podrían tomar. Los juristas están de acuerdo, casi todos, por no decir todos, en que no es justo el fallo, la decisión del juez Concepción Carhuancho, mientras en la línea política y analistas han señalado que sí es justo y que está muy bien ajustado. Veremos entonces qué pasa en los próximos días. Mientras tanto, pues a la expectativa ha estado en lo que ustedes han visto durante nuestra programación, es decir, las visitas a la DIROES, tanto a Alberto Fujimori como a Ollanta Humala, a quienes han ido a visitar a sus familiares el día de hoy. Otro tema está relacionado con el Contralor, el nuevo Contralor. Se está evaluando a Nelson Jack. No se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. También está lo de Chinchero, que, como ustedes saben, se canceló el contrato unilateralmente por el Estado. Y hoy día, Mario Vargas Llosa, en realidad lo publicó ayer, Mario Vargas Llosa en El País, y hoy día se publica en La República, en el Perú, un artículo en donde se opone tenazmente al indulto y le habla al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nuestro primer invitado, Juan Cheput, con quien vamos a conversar justamente de estos temas, varios de estos temas que se han planteado. Don Juan Cheput, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por estar aquí. Don Juan Cheput, yo quiero empezar por preguntarle, ¿se volteó la página con la reunión de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori? Se superó un obstáculo, diría yo, que es el que había una incomunicación tremenda entre ambos, lo cual es inusual entre el presidente de la República y cualquier miembro de las fuerzas políticas, más aún si se trata, en este caso, de la principal fuerza de oposición, ¿no? Y eso generaba una serie de problemas colaterales, ¿no? No poder zanjar ningún tipo de problema, no poder esbozar algún tipo de sugerencia para que por extensión llegue a la bancada, etcétera, etcétera. Y eso, en la experiencia que yo tengo política, digo que es inusual, porque yo he visto al presidente Paniagua o al presidente Toledo conversar directamente con sus pares políticos o con los líderes de la oposición sin ningún problema. Entonces, en este caso, ha transcurrido casi un año con comunicaciones a través de terceros, y yo creo que ese elemento, el de que se haya construido una línea de comunicación mínima, así sea artesanal pero eficaz, es lo más importante, ¿no? ¿Usted qué diría, qué falta para realmente voltear la página? ¿O va a ser muy difícil que entre oficialismo y oposición se voltee esa página? Yo creo que hay que entender qué es lo que se debe interpretar por voltear la página. Yo creo que la campaña política dejó una serie de heridas que obviamente recibieron alguna de las partes, y eso yo creo que puede ser parte, ese desentendido puede ser parte de tener esa capacidad de voltear la página. Pero el antagonismo político va a continuar y tiene que continuar. O sea, aquellos que pretenden que a partir de ahora todo esto se convierta en un lecho de malvas, que en el Congreso no vamos a tirar flores, no es así. El Congreso es, por definición, el escenario de la discusión política. Y por lo tanto va a haber momentos en los cuales puede haber algún tipo de crispación, e inclusive el propio control político hacia el gobierno puede ser similar al de meses anteriores. O sea, no hay que descartar ni interpelaciones ni una eventual censura. Por supuesto, no, y eso yo lo tengo claro desde el primer instante, porque estamos en política. Y si se cree que el diálogo va a traer como consecuencia una relación absolutamente calma, pues creo que los que piensan así están equivocados. Lo bueno de todo esto es que existe un nivel de comunicación en los más altos niveles. El jefe de Estado, la lideresa de la oposición y a la vez cabeza visible de un poder del Estado como es el poder legislativo, que es otro elemento inusual en la historia del Perú político, y que a partir de ahora van a poder tener una línea directa. No un teléfono rojo, como dicen algunos, ¿no? Sino una línea directa que significa, oye, hay este impasse, ¿qué te parece?, etcétera, etcétera. Quiero postergar esta ley, ¿no? Cosas que se dan usualmente entre los líderes de agrupaciones políticas. Muy bien. Ahora, la presencia de Martín Vizcarra, ¿fue sintomática? ¿Algún mensaje nos quiso dar el presidente?
Yo creo que Martín Vizcarra es una persona de su absoluta confianza y es un actor válido en el ejercicio de gobierno. Porque Keiko Fujimori había dicho partidarios, o sea, partido político. Y Martín Vizcarra no es miembro del partido. Pero fue el jefe de campaña y yo creo que el presidente, sin que esto signifique algún tipo de querer dejar de lado su partido, pues él tiene una relación muy cercana con los dirigentes del partido, empezando por Gilbert Violeta y Salvador Geresi. Creo que ha querido priorizar las cuestiones de gobierno. El hecho de, digamos, que no haya ido Fernando Zavala, o que en todo caso Keiko Fujimori haya planteado que sea el gobierno y no, mejor dicho, del partido y no del gobierno, es también un cierto mensaje hacia Fernando Zavala. Lo que pasa es que el presidente ha optado por el mensaje de la permanencia en el tiempo y con un actor que ha sido elegido por los votos y va a estar en los 5 años de gobierno. Mientras un ministro, quien sea que sea, y sin que esto signifique menoscabar la figura de nadie, es un actor que depende de la confianza del presidente. Entonces, si uno quiere darle a esto una apariencia de Estado, pues se presenta con el vicepresidente, que por definición es la persona que acompaña al presidente de la República durante los 5 años. Puede ser en una situación, en una segunda línea, pero está ahí por el voto popular. Para pasar a otro tema, ¿a usted le parece que está bien que se mantenga Fernando Zavala en el puesto de primer ministro y de ministro de Economía simultáneamente? Mira, hay circunstancias que exigen que él esté trabajando como ministro de Economía, a pesar de lo que puede significar esto ante la opinión pública, ¿no? El 30 de agosto tenemos que presentar el presupuesto. Hay una serie de medidas económicas, dentro de ellas la propia reactivación, que requerían de una persona que conozca la organización económica de manera completa, que no llegue a aprender al Estado. Fernando Zavala reúne las condiciones técnicas, profesionales y de trayectoria. Y por otro lado, al estar en la presidencia del Consejo de Ministros, le puede garantizar una continuidad. Ahora, si el presidente desea darle la confianza en mantener las dos carteras, pues eso estará en función directa de los resultados, y si el presidente confía en él, en buena hora, ¿no? Pero lo principal, se está garantizando una continuidad. Y por otro lado, el que se coordine directamente entre ambos estamentos permite que se aligeren desafíos que tenemos a la vuelta de la esquina, como este de la presentación del presupuesto el 30 de julio, y medidas de reactivación inmediatas. Entonces yo creo que la decisión del presidente en el corto plazo es válida. ¿Qué tan corto plazo? El corto plazo es el inmediato. El mediano, no. El mediano y largo plazo depende del presidente, y yo creo que en ese sentido todo tendrá que ver con los resultados obtenidos. Ya, le pregunto esto porque aparentemente esta línea no sintoniza con lo que la población plantea. Veamos los cuadros. A ver, esta es una encuesta que ha salido el día de hoy en El Comercio de Ipsos Perú. Los cuadros. Y lo que vemos ahí es una caída de la aprobación del presidente sostenida, 43, 39, 34, y la desaprobación que ya está en 58, acercándose a 60. Pero los siguientes cuadros nos van a mostrar cómo lo que la población plantea es algún tipo de cambio. Por ejemplo, desaprueba la gestión del gobierno 63% y aprueba solamente 31%. Ha caído con relación a junio. El siguiente cuadro. Vemos también cómo debería cambiarse ministros, sí debería cambiarse 80%, no debería cambiar 13%. Es decir, hay un descontento con la gestión del gobierno y con la gestión de los ministros. Esto entonces nos lleva a plantear y a preguntar, cuando el presidente plantea un solo cambio, ¿está el presidente, entendemos, es su derecho y su atribución, pero está viendo la realidad? Bueno, la percepción que transmiten estas encuestas no necesariamente es la realidad, pues todo depende de una serie de circunstancias. Es que hay un sentimiento mayoritario de que se cambien a ministros, pero el presidente ha señalado que él considera que la confianza que tienen esos ministros va a llevar a que tengan un mejor desempeño en los próximos días y prefiere mantener el gabinete o hacer 1 o 2 cambios. ¿Pero qué puede cambiar, o sea, con relación a lo que han hecho en un año, a lo que pueden hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses más? O sea, si no lo han hecho en un año, ¿usted cree que lo van a hacer en los siguientes meses? Claro, porque todo depende de la dirección política. Mira, los políticos no se aferran a un plan, y en ese caso el presidente y el premier pueden decidir cambiar de actitud en lo que se refiere a algunas carteras. Pero usted mismo planteó hace un tiempo la necesidad de refrescar el gabinete en su conjunto. Entonces,
¿Qué ha cambiado para que ahora se les renueve la confianza? En la línea de tiempo eso sucedía cuando estaba el señor Saavedra, ¿no? Eran cambios que desde mi punto de vista se hacían necesarios, y ahí vemos que en educación no se cayó el cielo, ¿no?, sobre la tierra. Entonces, en algunos casos fue necesario en ese momento, pero ahora considero que lo que tiene que haber es un cambio de actitud, porque hay un cuadro muy interesante que no sé si lo vas a poner más adelante, que demuestra que dentro de los 5 principales factores de rechazo al presidente Pedro Pablo Kuczynski no está el económico. Y de los 5 factores, 4 son de índole político. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana, el segundo tiene que ver con el trato con la oposición, el otro tiene que ver con lucha contra la corrupción, otro tiene que ver con autoridad y otro con eventuales cambios ministeriales. Entonces, ese cuadro sí me parece muy importante, porque de los 5 elementos que cuestionan al gobierno, 4 tienen que ver con la cuestión política. Entonces, con los mismos actores políticos se podría lograr un salto cualitativo con el cambio de actitud, y yo creo que en eso está trabajando el presidente. No solamente es un esquema comunicacional, es un esquema de acción, es un esquema que tiene que ver con el debate público, y esperemos a ver los resultados, ¿no? Porque también creo yo que los cambios no necesariamente tienen que venir con escarapela, ¿no?, para este 28 de julio. El presidente se tomará su decisión y podrá ver qué es lo que hace. Le pregunto ahora por la designación de Nelson Schack a la Contraloría. ¿Le parece a usted la más oportuna? ¿Fue bueno, fue cortés enviar solamente un nombre y no una terna? Mira, yo creo que sí, por una sencilla razón. Si el gobierno hubiera enviado una terna, hay 2 personas que se hubieran sentido maltratadas, porque definitivamente en su hoja de vida iba a quedar como que 2 quedaban de lado y una persona continuaba en carrera, y eso no creo que le guste a nadie. La opción de una persona yo creo que es válida en ese contexto, porque definitivamente hay una serie de personalidades que podrían aplicar al cargo de Contralor. Ahora, en el subgrupo de trabajo al cual pertenezco, nos hemos abocado, y esta es una sugerencia de Javier Velázquez Quesquén que me pareció muy válida, a lo que significa que el candidato encaje en los considerandos del artículo 26 al 29 de la Ley del Sistema Nacional de Control, que tiene que ver con que sea impecable en su trayectoria profesional, académica, en materia moral y de principios, y sobre todo en todo lo que significa independencia política. Las preguntas que hemos hecho, los estudios que estamos haciendo, los documentos que estamos solicitando, todo tiene que ver con que se encaje en esa figura, y el día martes vamos a tener listo un preinforme. El presidente de la Comisión, Percy Alcalá, ya recibió los insumos de todos los miembros de la comisión. Se hará un informe, lo vamos a revisar desde muy temprano, o de repente el lunes en la noche, de tal forma que la presidenta del Congreso, la indicación que ha dado de que tengamos todo listo para el día martes en la mañana se va a cumplir. El día martes a las 9:30, ya lo hemos conversado con Percy, se le va a entregar a la señora presidenta del Congreso el preinforme para que ella lo revise y se lo haga llegar a los miembros de la comisión permanente. El día de hoy, Mario Vargas Llosa publica un artículo, o la República publica un artículo de Mario Vargas Llosa que se titula ¿Indultar a Fujimori? Yo voy a empezar por otra parte para volver después a lo del indulto. Él señala, no se aplaca a un tigre echándole corderos. Por el contrario, se reconoce su poder y se lo estimula a que prosiga su labor depredadora. Fue una equivocación no haber enfrentado con más firmeza desde un principio la responsable oposición del fujimorismo del Congreso, pero al menos ha servido para mostrar a la opinión pública la indigencia intelectual y la catadura moral de quienes desde las curules parlamentarias están dispuestos a impedir la gobernabilidad del país, aunque sea hundiéndolo. ¿Usted está de acuerdo cuando Vargas Llosa dice que fue una equivocación no haber enfrentado con más firmeza desde el principio la irresponsable oposición del fujimorismo? Bueno, yo creo que Mario Vargas Llosa tiene que haber leído a Sun Tzu, ¿no? Él es un gran intelectual, y por lo tanto haber leído a Sun Tzu en la estrategia y la guerra le demostraría a él que las mejores batallas son las que no se dan, y que los objetivos muchas veces se cumplen sin haber peleado. Esas son las mejores guerras. Y nosotros en materia política, si sabemos que partimos de una realidad que es tener 17 parlamentarios, es obvio que no vamos a entrar a la guerra total, que podríamos hacerlo, pero nos convertiríamos en una bancada bullanguera, de repente con mucha prensa, metida en una serie de elementos de confrontación, y no lograríamos los objetivos. Hemos optado por el debate cordial, firme, pero cordial al fin y al cabo. Hemos obtenido del parte del fujimorismo un debate también franco y leal, en algunos casos crispante, pero al fin y al cabo hemos obtenido todo lo que nos hemos planteado. Y desde ese punto de vista yo creo que el resultado es favorable, sin que ellos claudiquen de su rol de control político y sin que nosotros claudiquemos de nuestro rol oficialista. Pero para muchos el gobierno... Pero el pretender, eso demuestra que Mario Vargas Llosa, persona a la cual
aprecio muchísimo y admiro totalmente en el ámbito de la literatura, demuestra que muchas veces comete o desconoce los derroteros de la política. La política es confrontación, de acuerdo, pero confrontación con distintos modos. La confrontación a través del debate, la confrontación directa, agresiva, etcétera, etcétera. Pero la democracia nos exige a nosotros hacer consensos, nos exige ser flexibles, en algunos casos retroceder. Y si nosotros pasamos a un estado de crispación, etcétera, etcétera, pues ¿dónde vamos a dejar la gobernabilidad? Entonces, desde ese punto de vista creo que nuestro gran escritor está desatinado en materia política. Para algunos este es un gobierno débil que se ha dejado arrinconar. Entiendo que eso es lo que recoge Mario Vargas Llosa. Débil o flexible. ¿Qué es más fuerte ante una tormenta, el bambú o el roble? ¿No? Para seguir con las metáforas orientales. El bambú se balancea ante la tormenta, pero permanece allí. Y el roble se lo lleva a la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros tenemos un objetivo que es construir gobernabilidad, pues nos tiene que llevar a tener una serie de actitudes políticas. Si entramos a la confrontación directa, que como te digo lo podríamos hacer, sin ningún problema. Retrocedamos a la época de la campaña nada más, a ver si nos falta habilidad para ingresar a hacer daño. Pero eso no le conviene al país y simplemente no tiene por qué ser la característica de un Congreso que ha demostrado ser colaborador, un Congreso que ha demostrado cumplir con sus objetivos, un Congreso que está muy por encima del promedio de los últimos Congresos. ¿Para usted este Congreso ha sido colaborador? Por supuesto, yo me guío por los resultados. ¿Y usted entonces no está de acuerdo con esta frase de Mario Vargas Llosa que señala que lo único que quería esta oposición era tumbarse al gobierno? Bueno, yo creo que está entrando al terreno de la ficción. ¿Cuáles son los elementos que él tiene como para llegar a eso? ¿De qué se alimenta? ¿Con quién conversa? Porque los hechos ahí están. Para tumbarse al gobierno necesita de una gran cantidad de votos, 87 por lo menos. Los tiene el gobierno en primer lugar. En segundo lugar, ha entrado en una trabazón permanente. En tercer lugar, ¿le conviene esto a Keiko Fujimori? O sea, hay un montón de cosas para evaluar. Si ingresa el fujimorismo en un terreno de agresión total contra el gobierno, ¿quién se perjudica? ¿El presidente Kuczynski o Keiko Fujimori? Ten la absoluta seguridad que puede hacernos daño, pero también se perjudica a Keiko, porque la circunstancia hoy en día es completamente distinta a la de otros gobiernos. Ella tiene la amplia mayoría en el legislativo, no una mayoría parcial, total. Y por lo tanto, de los resultados a futuro del gobierno también depende la gestión de Keiko Fujimori y su bancada. Entonces, ¿usted no cree que el fujimorismo deteste a este gobierno hasta el extremo de no importarle lo que le ocurra al país con tal de satisfacer su odio? Bueno, ¿dónde está la delegación de facultades? ¿Dónde está el hecho de que se haya votado por una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la reconstrucción? ¿Dónde está el trabajo que venimos haciendo en diversas comisiones? Como te digo, hay crispación, hay desentendimientos, hay pasión, hay debate en los pasos perdidos, pero esa es la política. Y en el resultado, en el interín, pues este es un Congreso, mira, yo he visto oposiciones realmente súper agresivas, ¿eh? La de Humala García y la de Lapra, nosotros, y digo nosotros porque Toledo. En ese momento yo estaba en Perú Posible, durante Alejandro Toledo, eran oposiciones realmente agresivas, ¿eh? Realmente agresivas. Ahora, y entonces, esas dos oposiciones, el día de hoy, obviamente hay niveles de crispación, niveles de desentendimiento, pero es parte de la política y al final hay un debate franco y leal y el gobierno está obteniendo lo que se plantea. Ahora, el escritor también señala que dar el indulto sería una aberración jurídica que perdonase a Fujimori en el futuro por crímenes todavía no procesados. Dice, no solo sería una ilegalidad, también una traición a los electores que lo llevamos al poder y a las familias de las víctimas de los asesinatos y desapariciones, a quienes prometió firmemente que no liberaría al ex dictador. No nos engañemos, dice. La extraordinaria movilización entre la primera y la segunda vuelta que permitió el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski se debió al gran temor de una mayoría del pueblo peruano de que el fujimorismo volviera al poder. Bueno, me hubiera gustado que escribiera algo de eso cuando Ollanta Humala invitó a Keiko Fujimori a que presentara el indulto, ¿no? Ahí no escribió nada sobre Ollanta Humala, ahora lo escribe, ¿no? En segundo lugar, no es una aberración jurídica lo que es constitucionalmente válido y es una prerrogativa del presidente de la República. En tercer lugar, el presidente si toma una decisión en un sentido u otro, y por si acaso el presidente no ha colocado ese tema en agenda, para nosotros no está en agenda, pero el presidente si toma una decisión lo tiene que hacer por una razón de Estado.
Y la razón de Estado es aquella que tiene que ver con el gobierno y qué es lo que más le conviene al país en lo actual y en el futuro. Y en esa razón de Estado, que es el elemento fundamental de la democracia, es el piñón que hace mover las ruedas de la democracia y sin el cual nada se mueve, en esa razón de Estado se tiene que priorizar lo que él considere para el país hacia adelante y no lo que puedan decir destacados periodistas, destacados politólogos en el New York Times o algunos columnistas de los periódicos locales. La razón de Estado es la que tiene que ver con qué es lo mejor para la gobernabilidad, pensando en lo mejor para el país. Y en ese sentido confiemos en la sabiduría del presidente. El presidente ha dicho, este tema no está en agenda, lo intenta plantear él, y yo me pregunto, ¿por qué no lo planteó en su momento cuando Ollanta se lo pidió a Keiko Fujimori que lo presentara? Ahí no hubo rasgado de vestiduras ni cosas por el estilo. Entonces, creo yo que el señor Mario Vargas Llosa, vuelvo a decirlo con mucho aprecio, con el respeto que se merece, ha ingresado en el terreno de la ficción una vez más. Pues el presidente ha dicho que el tema no está en agenda y por lo tanto yo no entiendo por qué ha escrito sobre el indulto si el presidente ha dicho que el tema no está en agenda. Pero el presidente ha dicho constantemente que lo están estudiando, que es un tema de salud, que no debe estar en la agenda política, pero sí es un tema de salud. Además ha dicho que hay un equipo de 3 médicos que están planteando ya un estudio con respecto a la salud del otro. No, eso es lo que dice Mario Vargas Llosa. No, eso es lo que dijo el presidente. Y el presidente lo que dijo era de que podría ser por cuestiones médicas y eso está en la línea de lo que se ha dicho desde la campaña. Que la posibilidad de un indulto o un cambio de régimen penitenciario, que por ejemplo es mi posición, que pase a un régimen de arresto domiciliario, que es la posición que he mantenido y que mantiene el partido de gobierno, es una opción que en algún momento se puede dar. Uno tampoco se puede negar a la realidad del deterioro de una enfermedad. Pero ese tema en estos momentos no está en agenda y yo creo que está en el ámbito de la ficción. Que dicho sea de paso, el señor Mario Vargas Llosa, cuando hace estos planteamientos políticos, no olvidemos que él decía que la señora Nadine Heredia era la candidata ideal para el 2021. Él le veía condiciones políticas a la señora Nadine Heredia. Entonces, si él hace futurología sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Y vemos la realidad en que está y ahora plantea cuestiones sobre el indulto y la actitud de la bancada de una manera más agresiva, pues yo creo que se equivoca una vez más en materia política. Muy bien, y finalmente, ¿debería, perdón por el cambio, participar en la mesa directiva del Congreso? Bueno, nosotros sabemos y somos realistas que no nos corresponde participar en la mesa de gobierno, no hemos recibido la invitación, no creo que esté en los planes porque ahí sí, ante la opinión pública aparecería como un cogobierno y considero yo que tal como se está estructurando es válido. Está invitada el APRA hasta ahora, creo que Cecilia Chacón y Mauricio Mulder harían una dupla sólida por la experiencia que tienen. ¿Buena para el Congreso? Yo creo que sí, porque son parlamentarios con mucha experiencia y yo considero a Mauricio uno de los mejores parlamentarios. Javier, Víctor Andrés García Belaúnde, son pilares de este Congreso. Entonces, le daría solidez a la mesa. Y no sé quiénes serán los otros invitados, pero de parte nuestra, creo yo que no sería conveniente, ni para el gobierno, lo tengo clarísimo, ni para el fujimorismo. Así que creo que por el momento no estamos en eso. Muy bien, don Juan Chepuz, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta es, digamos, la primera manifestación de Mario Vargas Llosa durante este gobierno con respecto a este tema, ¿no es cierto?, sobre el indulto. Y hablándole directamente al presidente, señalando lo que sería una traición muy fuerte. Bueno, pero también es fruto de una conversación, ¿no? Hay algo que se llama no ser infidente sobre conversaciones que ha habido. ¿Usted cree que Mario Vargas Llosa está siendo infidente? Él dice que porque se hizo público el tema, pero el presidente ni ha tocado el tema. Entonces, él no debe reaccionar en base a lo que dicen terceros. Él debe honrar una conversación que ha habido a solas con el presidente de la República y no dejarse llevar. Es que lamentablemente Mario, al no estar en Lima, se alimenta mucho de lo que dicen muchos columnistas, etcétera, etcétera. Entonces puede entrar en equivocaciones involuntarias. Pero yo lo sigo respetando mucho como el gran escritor que es y como... Si el presidente diera el indulto, ¿usted lo respaldaría? Yo voy a respaldar la decisión que dé el presidente, por supuesto, que lo haré. Yo soy parcializado totalmente. Yo pertenezco a este gobierno y mi función política es apoyar las decisiones luego de la discusión que hagamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Okay.